Éxodo capítulo 5, si tú me acompañas, del 1 hasta el 21. Ok, voy a tomar la lectura. Me siguen con su vista. Y la palabra de Dios dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacíais antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón: yo no os doy paja. Id vosotros y recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se dé paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espalda en la mano para que nos maten. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Te pedimos tu guía, te pedimos tu sabiduría, Señor, para poder comprender lo que tú nos dirás hoy. Que Cristo sea visto, que Cristo sea exaltado, Cristo llene nuestro ser en sus palabras, y asimismo, Señor, nos permita tener una acción y resultado de esta palabra, también tener un actuar distinto a como lo hemos tenido o teníamos. Así que tú guíanos, danos tu espíritu y haz clara tu palabra en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, son bastantes versículos. Vamos a tratar de irnos un poco rápido, no detenernos tanto. Hay mucho que extraer, pero la verdad es que cuando tenemos bastantes versículos, pues quisiéramos a veces abarcar todo más a detalle, pero también entendemos que el tiempo es necesario en cuanto a la atención que tenemos, ¿no? Entonces, voy a comenzar con una frase que me llamó la atención
de un personaje que se llama Trapp, y dice así: las cosas comúnmente retroceden con los cristianos antes de que avancen. Las cosas comúnmente retroceden con los cristianos antes de que avancen, por lo que el maíz crece hacia abajo antes de crecer hacia arriba, ¿no? Cuando miramos las Escrituras, vemos a menudo situaciones donde Dios permite en su soberanía, en su plan, permite destrucción, permite aflicción, permite servidumbre, permite opresión, permite dolores, necesidades, ¿no? Pero en esa permisividad que Dios tiene, puesto que Él es soberano, también siempre vemos, al final vemos también esperanza, amor, vemos disciplina, vemos prueba en fe, vemos gozo, cuidado, vemos sus promesas cumplidas en Él. Normalmente como cristianos, para que el Señor nos levante, para que el Señor comience a guiarnos, primeramente hay que retroceder para después avanzar. Dice este personaje que el maíz, para poder crecer y para dar fruto, tiene que primero crecer hacia abajo, ¿verdad? Echar la raíz. ¿Y qué implica echar raíz? Implica presión, ¿verdad? Porque el maíz tiene que crecer en contra de lo que es la gravedad, ¿no? Tiene que ir hacia abajo. Entonces implica dolor, implica sometimiento, implica opresión, servidumbre. Dice Pedro, 1 Pedro 1:7, dice: lo cual vosotros os alegráis, hablando Pedro a la iglesia, ¿verdad? Dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, cuando se ha manifestado Jesucristo. Vemos esta idea, ¿no? De retroceder primero, es decir, de que Dios permite la aflicción o diversas pruebas para que, sometida a esta prueba en la fe, si estamos en la fe realmente, que esta fe dice que es más preciosa que el oro, entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, ¿no? Entonces no hay duda entonces que la dificultad es un proceso, ¿verdad? Donde Dios nos prueba como creyentes. ¿Para qué? Para su bien, de alguna manera nos somete para probar nuestra fe, y entonces esa fe que es preciada, es valiosa, entonces se hallada en alabanza y gloria. ¿Ok? Entonces, la pregunta de la prueba de Dios, que Dios siempre quiere hacernos, o sea, cuando somos sometidos a prueba, Dios siempre nos dice: ¿en quién confías? ¿Estás confiando en mí? O como lo hemos visto anteriormente, cuando le dice a Moisés: ¿acaso no soy yo Jehová? ¿Acaso no soy el yo soy? Vamos a ver en este pasaje que Dios ha tenido ya un encuentro con Moisés, le dice: voy a liberar a mi pueblo, yo voy a hacer la obra, pero en este primer encuentro, cuando Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón, Faraón le dice: ¿quién es Jehová? O sea, ¿qué me vienen ustedes a decir esto con mi nación? ¿Cómo creen que les voy a dar 3 días de descanso para que vayan a ofrecer sacrificios? ¿Cómo creen que va a pasar eso? ¿No? Y entonces parece que todo va en contra de ellos, ¿no? Porque les dice: es más, ahora les voy a dar más tareas, ¿no? Si bien nosotros les dábamos las herramientas para hacer ladrillos, ahora ustedes mismos van a recoger la paja, ¿no? Y los someten aún más a trabajos duros, ¿no? Hablan con toda esta estructura de cómo se llevaba a cabo el trabajo, ¿no? Los cuadrilleros, los capataces, y les imponen más tareas todavía. Y te imaginas a la gente, a los judíos, primeramente el mensaje de Moisés: van a ser librados, ¿no? Ellos contentos por esto, pero al enfrentarse Aarón y Moisés a Faraón, y que Faraón se iba a negar y que aparte les iba a dar tareas más duras, ellos decían: estábamos mejor antes, ¿no? Y le van a reclamar a Moisés: ¿qué te pasa, Moisés? ¿Por qué fuiste con Faraón? Ahora estamos peor que antes.
¿no? Y va a venir la duda, y va a venir la opresión aún más, va a venir un poquito más el enojo de ellos y la queja ante estos dos hombres, ¿no? Cuando ellos debían esperar. Entonces, vamos a entrar en contexto. Entonces, Moisés parte de Egipto, ¿no? Dios le ha dado una tarea, él ha sido obediente a esta tarea, él va camino hacia Egipto a encontrarse con Aarón, ¿no? Con los ancianos de los hebreos, con los ancianos, a darles este mensaje de Dios. Moisés tiene todas las herramientas. Moisés se ha encontrado con el Señor a mitad de camino, ¿no? Porque aún no había obedecido en su totalidad, pues tenía que circuncidar a su hijo, Gersón. Total que su esposa, sabiendo que aún no habían cumplido con esta tarea, es la que circuncida a Gersón, y es por eso que ellos pueden ir hacia adelante, ¿no? Entonces se encuentra con Moisés, se encuentra con Aarón, con su hermano, juntan a los ancianos de Israel, les dan estas 3 señales, las señales para que creyeran que Jehová los había mandado. Y entonces dice, al final del pasaje anterior, dice que el pueblo creyó, que el pueblo adoró, ¿no? Es decir, el pueblo estaba dispuesto a este plan que Dios había mostrado a través de Moisés. Y recordemos que Dios le había dicho a Moisés en el 3:18 que parte del plan era ir a Faraón a decirle que los dejara ir 3 días a ofrecer sacrificios. En el 3:19 Dios mismo le asegura a Moisés que Faraón se iba a negar a esta petición. ¿Okay? Ese acontecimiento ese es el que se va a llevar a cabo ahorita. Ahora sí, entramos al versículo 5:1. Entonces, por eso dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Tal como Dios le da instrucciones a Moisés, tal así como sucede, ¿no? Esta es una solicitud, o sea, Moisés y Aarón hacen una solicitud a Faraón me encanta lo que dice, porque dice, deja ir a mi pueblo. O sea, la solicitud era hacia Faraón, era que dejara salir al pueblo al que le pertenecía a Dios mismo, que no le pertenecía a Faraón. O sea, como diciendo, déjanos ir, porque nosotros somos pueblo de Dios, no es tu pueblo, Faraón, ¿no? Entonces, antes de que Moisés es obediente, la solicitud muestra valentía por parte de Moisés, por parte de Aarón, porque imagínate, en ese tiempo Faraón era considerado un hombre poderoso, ¿no? Era incluso considerado un dios, era considerado incluso el dios más prominente de todos los dioses egipcios que adoraban en ese tiempo. Entonces imagínense ese primer encuentro, pues Faraón se ríe, ¿no? Faraón dice, ¿cómo me están diciendo ustedes esto? ¿No? Yo soy un dios, yo soy un gobernante prominente, ¿no? Recuerden que Egipto era una de las civilizaciones más poderosas en ese tiempo. Entonces nos muestra aquí la valentía de estos dos hombres, ¿no? Nos muestra también la obediencia sin temor de Moisés a ir a este hombre poderoso. Entonces Moisés sabía muy bien esto, pues él fue parte de estas creencias. Moisés sabe cómo es todo este sistema de gobierno, pero Moisés va convencido, y Moisés va convencido también de que dice, ¿qué puede pasar? El Señor ya se me ha presentado como el yo soy, como el Dios de todas las edades, ¿no? Y el Señor es más poderoso que Faraón, ¿no? Entonces, vean la reacción de Faraón, versículo 2, una reacción negativa. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vean la negatividad, ¿no? Justo lo que Dios le había dicho, y Faraón se va a negar. Entonces, esta respuesta de Faraón evidenciaba su endurecimiento de su corazón, ¿no? Porque no era tanto que no conociera a Jehová, porque
en parte lo conocía porque pues quienes eran parte de su pueblo eran hebreos, ¿no? Y los hebreos hablaban acerca de Dios. Él seguramente había escuchado de Dios por esta razón, ¿no? Más bien esta expresión muestra arrogancia de este hombre, ¿no? Tal así que rechaza de manera insolente el poder de Dios ante el gran dios egipcio, ¿no? Que era el faraón. Entonces Moisés y Aarón insistieron con una advertencia de por medio. Fíjate el versículo 3. Como faraón se niega en el versículo 2, entonces versículo 3 nos muestra una insistencia de estos dos hombres y dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová, nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Insisten, pero también le advierten, ¿no? O sea, déjanos ir, porque si no, va a venir peste o espada a tu pueblo. Entonces, Dios utilizó una petición primeramente mínima de 3 días de dejar salir al pueblo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios, ¿no? Tan mínima que después posiblemente Faraón sentiría remordimiento de no acceder a esta primera invitación, esta primera solicitud y atender a esta advertencia de peste y espada, ¿no? Ya van a venir después estas 10 plagas, ¿no? O este número de plagas que van a ser pues va a ser algo desastroso para Egipto. Entonces, así que Faraón no iba a tener excusas más adelante. Faraón tuvo aquí una primera oportunidad para acceder. E incluso quizá para reconocer a Jehová, ¿no? Pero él lo rechazó, pensando que esa solicitud era una artimaña para reducir las horas de trabajo. Como diciendo Faraón, lo que ustedes quieren es que yo ya no que los deje sin trabajar o que les dé descanso, ¿no? Pero eso no va a pasar. Por eso es que el versículo 4 nos habla de otra reacción negativa de Faraón. Fíjate lo que dice. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Dice, volved a sus tareas. Dice el 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas, ¿no? O sea, no solo Faraón rechaza la idea de dar a los israelitas 3 días, sino también considera esta solicitud como una pérdida de tiempo, dado que la esclavitud de Israel era la mejor estrategia para evitar la caída del imperio, ¿no? ¿Cómo les voy a dar 3 días de descanso? Lo que ustedes quieren es que ellos estén, va a decir más adelante, lo que ustedes quieren es que ellos descansen, que estén de ociosos y que no cumplan con sus tareas, ¿no? Es lo que está diciendo Faraón, ¿no? Y es interesante porque a pesar de esta negación de Faraón, aún así Dios está orquestando todo, tal cual Dios lo está planeando. Y entonces, ahora sí, fíjate lo que va a pasar, ¿no? Antes, Dios sabía, ¿verdad? Dios les había dicho que Faraón se iba a negar, ¿ok? ¿No era mejor que Dios pasara por alto esta solicitud? Podríamos preguntarnos eso, pero Dios quería tratar con su pueblo antes de salir. Dios quería tratar con su pueblo, ¿no? Dios quería tratar con su fe. Dios quería tratar con qué actitud iba a tener este pueblo, ¿no? Y Dios iba a someter aún más a su pueblo con la intención de probarlo, con la intención de que ellos confiaran aún más en él, aún a pesar de esta opresión que iba a ser más fuerte, ¿no? Y escucha cómo Dios permite un estirar más largo de este pueblo. Si ya de por sí eran esclavizados, Dios aún va a permitir en esta negatividad de Faraón que el pueblo fuese más estirado aún. Y dice el 6, vamos a leer del 6 al 8. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo.
como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea, la idea de Faraón es que ellos me están haciendo esta solicitud, ¿por qué? Quieren estar de ociosos. Quieren 3 días de descanso. A manera de paráfrasis, el faraón está diciendo, así que tienen tiempo para venir a pedirme esta locura. Entonces también tendrán tiempo de trabajar más. Si tienen tiempo para pedirme hacerme esta solicitud, entonces tendrán tiempo para trabajar aún más, ¿no? Ahora, los israelitas tendrían que recoger su propio material, ¿no? La paja para hacer ladrillos. Dice versículo 8 que se les impone una tarea extra, ¿no? Una tarea que hacían antes, pero que se había quitado. Y entonces dice, ahora vamos a hacer que trabajen más, ¿no? Y Faraón es más directo en versículo 9. Fíjate lo que dice, agrávese la servidumbre sobre ellos. Agrávese, sea más grave su servidumbre, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Verdad? El faraón está diciendo, Aarón, Moisés, son unos mentirosos. ¿Cómo que los mandó Jehová? ¿No? Lo que ellos quieren es estar de ociosos. Lo que ellos quieren es no trabajar. Y 2 cosas importantes resultan de esta petición: imposición y agravio. O sea, se les imponen más tareas y empiezan en ese momento a agraviarlos más de la servidumbre. Podemos decir que Faraón consideró las palabras de Dios como mentirosas, puesto que esta solicitud venía de parte de ¿quién? De Dios mismo, ¿verdad? Porque era una instrucción de Moisés. ¿Te imaginas la reacción del pueblo cuando se le imponen más tareas todavía? Ay, Moisés, ¿para qué fueron? Nada más empeoraron las cosas, ¿no? ¿Para qué fueron para allá? Estábamos mejor antes, ¿no? Estábamos, sí, esclavizados, pero pues por lo menos teníamos pequeños espacios de descanso. Ahora tenemos que trabajar el doble, ¿no? Me ha pasado que algunos hermanos, ¿no? Ahora que soy cristiano me va mal, ¿no? Creo que estaba mejor antes de no ser cristiano, ¿no? Ahora que soy cristiano, ahora todas las cosas malas vienen hacia mí, ¿no? Pasa así, ¿no? Y somos como estos israelitas, los cuales no estamos nosotros atentos a que Dios primeramente quiere probarnos. Dios quiere que retrocedamos un poco para que entonces tomemos velocidad y empecemos a caminar con Dios, ¿verdad? Y el Señor va, cuando verdaderamente creemos en Él, va a hacer va a trabajar de esa manera, que tú retrocedas, que seas aplastado, que crezcas para abajo, para que tú esperes, para que tú confíes en esta temporada y entonces ahora sí puedas caminar con Dios. Pero muchas veces nos desesperamos en este retroceder, ¿verdad? Muchas veces pues nos desanimamos en este retroceder, muchas veces nos alejamos en este retroceder y no avanzamos porque nos quedamos en esta área de prueba. Entonces, ¿para qué oro si me sigue yendo mal, verdad? Dejamos de orar por las cosas porque no vemos resultados inmediatos. Hermanos, el agravio, la opresión, la dificultad dentro del plan de Dios es necesaria para que Cristo crezca en nosotros, para que Cristo se conforme en nosotros. El agravio. Simplemente ve la cruz, ¿verdad? Lo que sucede con Cristo, ¿eh? El agravio, la opresión, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Pero ve el resultado. Dios aún así lo tenía en sus manos. Dios aún así lo resucitó de entre los muertos. Asimismo, el agravio, la opresión, la dificultad. ¿Te has encontrado en esta situación? Eso es necesario que pase, dice el apóstol Pedro.
que nuestra fe sea sometida, que sea probada con fuego incluso, que queme, que duela, para que entonces Cristo se conforme a nosotros, para que a través de eso Cristo sea conformado, Cristo sea preservado, y entonces podamos crecer en Él. Pero antes hay que crecer hacia abajo, antes hay que soportar ese dolor, esa opresión. Ahora, la estructura de mando tenía 3 niveles en ese entonces. Primero estaban los directores egipcios de cada sección, luego estaban los cuadrilleros de grupos de trabajo, y al final estaban los capataces. Estos capataces eran israelitas mismos que tenían a cargo a gente. En ese sentido, quiero que leamos del 11 al 13. Y dice así: y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón. Vean, aquí ya está, ellos están bajando el mensaje de Faraón. Dice: ya no os doy paja. 11, dice: id vosotros a recoger la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea, ¿no? Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los cuadrilleros los apremiaban, diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. O sea, la imposición, el agravio fue equivalente a no tener descanso. Ya no tenían descanso. Fue mucho más fuerte la opresión. Además de sacar su trabajo habitual, ellos tenían que recaudar sus propios materiales, ¿no? Obviamente era una tarea imposible, ¿no? Dice versículo 14, escucha el 14: y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? O sea, además de que les daban más trabajo, además los azotaban aún más, ¿no? ¿Tú te has sentido así, agraviado, azotado por alguna aflicción, por alguna servidumbre, por alguna prueba, por alguna situación que estás pasando? Nosotros necesitamos saber que eso es necesario en nuestras vidas, ¿no? Pero también necesitamos saber que en esa necesidad de agravio, aflicción, necesitamos aún más confiar en que Dios siempre nos da la salida. En medio de la oscuridad, en medio del agravio, en medio del azote, debemos saber que es necesario, sí, pero también debemos confiar de que siempre el Señor nos da la salida, siempre el Señor nos da esperanza en medio de todas estas cosas, ¿no? Dice el Señor Jesús en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitaban hacer los israelitas? Confiar en la palabra de Dios. Porque ellos debían confiar en que Moisés y Aarón estaban trayendo la palabra de Dios y que lo que estaban diciendo se iba a cumplir. ¿A quién tú vienes cuando estás en la aflicción? ¿Qué es lo que tú haces cuando estás en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la desesperación, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? Fíjate lo que dice el 15 y 16. Yo creo que es el clímax de este pasaje y nos va a hacer reflexionar mucho. Dice: y los capataces de los hijos de Israel. Recuerden que los capataces son los jefes directos de los esclavos, ¿no? Que eran también israelitas. Entonces, dice: vinieron a Faraón. Ahí está el primer error, ¿no? ¿A dónde tenían que acudir ellos? A Dios, ¿verdad? A la oración, a Moisés, a Aarón, para ver qué está pasando, ¿no? Pero ellos, los capataces de los hijos de Israel, vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? 16: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen:
haced de ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Aquí está el primer error. Ellos acudieron a la persona no indicada. Ellos debían acudir en su aflicción, en su azote, debieron acudir al Señor, a Dios. ¿Te acuerdas que en el 4:31 dice que el pueblo creyó y se inclinaron y le adoraron? Entonces, ¿qué tenía que pasar en medio de esto? Pues ir a Él, al Señor, al que habían adorado, al que habían creído. ¿Por qué no vinieron a Dios entonces? Ellos, en lugar de ir a Dios, fueron a Faraón, a otro Dios. ¿Y qué pasó? Se quejaron. Faraón no iba a hacerles caso. Faraón no iba a cambiar lo que estaba pasando, porque Dios había dicho que él se iba a negar una y otra vez. Faraón no iba a hacerles caso porque su corazón estaba endurecido. Probablemente lo sabían, pero aún así quisieron arreglar las cosas por sus propios méritos. Y así nos pasa. Cuando estamos en el medio de la aflicción, el dolor, la servidumbre, queremos arreglarlo por nosotros mismos, ¿verdad? Queremos ir a otros medios, y otros medios medios endurecidos, que están endurecidos en relación con Dios, cuando debemos ir a Dios primeramente, a su palabra. Aquí está el problema. Aquí está el problema de ellos, pero también aquí está el problema tuyo y mío. No vamos a Dios primero. No acudes a Dios primero. No acudes a la oración primero. Quieres resolver las cosas conforme a tu entendimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando queremos querer resolver las cosas a nuestro entendimiento o hacia otros medios que no son Dios? Lo echamos todo a perder y te tropiezas. Y a veces la aflicción se extiende porque no comprendemos que al que tienes que ir primero es a Dios, al que tienes que rendirte y poner en sus manos la aflicción es al Señor mismo, porque no hemos comprendido que tenemos que depender de Dios al 100%. Por eso Dios los prueba y por eso les dice, a ver, los voy a estirar para ver si realmente acuden a mí. Pero no acudieron a Él, acudieron ¿a quién? A Faraón, al que estaba endurecido de corazón. Y ese es nuestro error a veces, no acudir a Dios y acudimos a quien está más endurecido que nosotros. ¿Verdad? Acudimos a psicología, a terapia, ¿verdad? Acudimos a una persona que está más endurecida que nosotros, que tiene peores luchas, que no conoce a Dios, ¿no? Y empezamos a acudir a otras cosas, a sustancias, ¿no? Porque para que esa sustancia me tranquilice, ¿no? Para que esa sustancia me haga sentir bien, ¿no? Cuando debemos acudir a nuestro Dios, al que dice que el yo soy, al que dice que controla todas las cosas, ¿no? Echamos todo a perder cuando queremos resolver las cosas con nuestro entendimiento. Y entonces dice el 17, y él respondió, estáis ociosos. Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Vean el endurecimiento de este hombre. De Faraón no lo ibas a sacar de esta idea de que ellos estaban de ociosos. Y fue un error ir hacia él directamente. Y dice el 18, id pues ahora y trabajad. No se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. O sea, como diciendo Faraón, no sé cómo le van a hacer ustedes, pero ustedes me tienen que sacar el trabajo. Ustedes mismos van a recoger sus herramientas para el ladrillo. Nada cambió, ir a Faraón, no cambió nada ir a Faraón, ¿no? Lo mismo pasa contigo, no cambia nada cuando vas a otros medios que no es Dios. Es más, se empeoran las cosas. Entonces, 19 dice, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. El faraón se endurece el corazón, no cambia nada,
Pero es Dios tratando con su pueblo, es Dios estirándolos. A ver hasta cuándo de verdaderamente van a confiar en mí, ¿no? Y nuestras aflicciones a veces se extienden tanto, el Señor las estira tanto, para que podamos nosotros comprender, ¿verdad?, que se trata de ir a Dios, se trata de confiar en Dios, se trata de estar en su palabra. ¿En quién confías tú más? ¿En qué estás confiando más? ¿No? O sea, los capataces salían con Faraón y se encuentran con Moisés y Aarón. O sea, salen de este encuentro con ellos y van con Moisés y Aarón. Y te imaginas la escena de los capataces. ¿Ya ven ustedes lo que ocasionaron? Empiezan a dudar, ¿verdad? A lo mejor es mentira lo que Dios les acaba de decir, de que los va a librar. ¿No? Ocasionaron más trabajo. Por su culpa estamos peor, casi, ¿no? Por la culpa de ti, Moisés, que vienes a mentirnos, estamos peor ahora, ¿no? Por eso el 20 y 21 termina diciendo: y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, o sea, estaban ahí cerca los dos, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Diciendo los capataces: ¿ya ves lo que ocasionaron? Ahora nos están poniendo la espada para que nos maten. ¿No? Pero si ellos realmente hubieran creído, si realmente su adoración del 4:31 hubiese sido verdadera, ellos realmente hubieran esperado a Dios, hubieran esperado en Dios, y ellos realmente hubieran acudido a Dios primero. Pero no lo hicieron. Pero su falsa creencia en estos momentos de que Dios solo era un Dios de amor y no de disciplina y de prueba, hizo que su esperanza quedara en el olvido. La palabra de Jehová no profundizó en sus corazones como lo sucedió en la parábola del sembrador, ¿verdad? Sintieron gozo primero del mensaje, pero después vino la aflicción y ¿qué? Se olvidaron de Dios, ¿verdad? Le dieron la espalda a Dios. Es lo que está ocurriendo aquí con el pueblo. La palabra de Jehová no profundizó en sus corazones, de tal manera que bajo la aflicción su creencia se secó. Le dieron la espalda a Dios, ¿no? ¿Tú cómo eres cuando viene la aflicción? ¿Confías en Dios aún así? Aún cuando no ves salida, aún cuando no ves un tiempo en el que pase una aflicción, un dolor, una enfermedad, ¿aún así confías? ¿O llega un momento en que te desesperas, le das la espalda a Dios y empiezas a buscar por tus propios medios la solución? ¿Cómo eres? El alfarero necesita estirar la arcilla, ¿verdad?, para formar. El alfarero necesita estirar, hacer la arcilla plastilina, ¿verdad?, moldearla, apretarla y le empieza a dar forma. El escultor, ¿qué necesita para formar? Dar cincelazos, ¿no? Golpe, presión. El herrero, ¿qué necesita para formar una espada o alguna forma? Necesita forjar, ¿verdad? Ejercer presión, golpear, ¿no? La planta de maíz primero necesita crecer hacia abajo para después crecer hacia arriba. Así que, hermanos, es necesario que Dios nos pruebe, como dice Pedro, que Dios nos pruebe en relación a qué, a que Cristo se conforme en nosotros, en nuestras vidas, a que nos parezcamos más a Cristo. El Señor es el escultor. El Señor quiere, a través de golpe y presión, quiere formar a Cristo en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Aguantar, soportar, esperar, confiar, ¿no? Ir al que libera, ir a la cruz, ver la cruz, al que ha vencido el pecado, al que ha vencido la condenación, el que ha pagado la deuda de condenación. Ir al que nos ha dado libertad y esperanza, ir a aquel que nos ha dicho: conmigo estás seguro, confía en mí, ¿no? No necesitamos nosotros arreglar las cosas, necesitamos confiar en Cristo, aquel que tiene el control
aquel que tiene la solución, aquel que nos da la paz si esperamos en Él. Vamos a terminar con 1 de Pedro 1, del 1 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, ¿no? Aquí Pedro está alabando a Dios, porque dice, los ha hecho renacer para una esperanza por la resurrección, una esperanza que es incorruptible, una esperanza que es incontaminada, inmarcesible y que está reservada. Y luego el 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. O sea, aquí Pedro está dándole seguridad a los hermanos de que el Señor los ha hecho realmente renacer, ¿no? Y le está diciendo que ese renacer da esperanza, ¿no? Por la resurrección de Cristo. En pocas palabras está diciendo, no hay en qué desconfiar y temer. Dice al contrario, dice el 6, al contrario, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el motivo del gozo y de la alegría en medio de la prueba? Lo que dice del 3 al 5, ¿verdad? Que nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿no? Que tenemos una herencia. Ese es el motivo de nuestra alegría, aún a pesar de las pruebas. Seguimos leyendo y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, otra vez dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Está? Alegrémonos en estas aflicciones, en estos temores. Alegrémonos porque sabemos que el Señor nos ha hecho renacer para una esperanza viva, ¿no? Ese es el motivo de vivir en medio de la aflicción. Es el motivo de estar alegres en medio de la aflicción. Que el Señor, por la fe, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Una esperanza para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible. Una herencia que no se marchita, que ya está reservada para nosotros en la gloria. ¿Cuál es el motivo de estar alegres en medio de estas dificultades? El motivo es porque somos guardados por el poder de Dios. Él nos va a dar la salida en medio de todo esto. Sigamos creyendo, aún si estamos en este proceso de estiramiento en el que el Señor nos está estirando para ver qué tanto confiamos. Sigamos creyendo, sigamos aguantando, ¿no? Sigamos soportando los cincelazos de Dios para que Cristo sea conformado. Sigamos creyendo aún cuando el alfarero aplaste la masa para darle forma, ¿no? Sigamos creyendo aún cuando no ves un panorama alentador en la enfermedad, en la aflicción, en la situación que estés pasando. Sigue confiando, sigue confiando. El Señor te ha hecho renacer, si es que verdaderamente has creído en Él, ¿no? El Señor te tiene preparado un lugar, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Sigue creyendo en Cristo, aquel que se dio en tu rescate para darte una nueva vida. Y aquel que murió para que tú seas hecho conforme a su imagen.
Espera pacientemente. Espera con alegría, sabiendo que el fin de nuestra fe es la consumación de nuestra salvación, de nuestras almas. El fin de nuestra fe es la consumación. Llegará un día, ya somos salvos porque hemos creído, somos justificados, pero llegará un día en el que se va a consumar esa salvación y entonces estaremos con Él en gloria. En aquel lugar, ¿verdad?, donde no hay aflicción, en aquel lugar donde no hay dolor, en aquel lugar donde no existe lágrima, en aquel lugar donde es un gozo eterno, una alegría que no termina. La gloria con nuestro Señor Jesucristo. Así que aguanta esa prueba y estiramiento, y que esa prueba y estiramiento te permita no quejarte como lo hicieron ellos, sino más bien adorar a Dios, sino más bien seguir creyendo, seguir confiando en aquel que nos ha hecho renacer para su gloria. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Nos has hecho renacer. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Éramos como Lázaro, no podíamos movernos, estábamos imposibilitados de hacer algo, pero llegó tu voz a nosotros, ¿no? Esa voz que nos permitió levantarnos, renacer y poder caminar hacia tu luz, poder caminar hacia tu verdad, hacia tu justicia, Señor. Y que al caminar hemos de saber que seremos afligidos porque es algo que tú nos lo permites, porque de cierta manera quieres tú probarnos y nos estiras hasta que pues tu voluntad se determine. Pero en ese estiramiento es claro, Señor, que sentimos dolor, que sentimos el fuego de tu prueba, pero permítenos en medio de eso confiar en ti, esperar en ti, soportar. ¿Cómo hacerlo, Señor? Permaneciendo en ti, en tu palabra, Señor, estando contigo, buscando tu justicia, buscando tu verdad en todo momento, Señor, para que entonces al conocer el propósito de la prueba, entonces podamos nosotros vivir alegremente, vivir en gozo, porque nuestra esperanza no está en este lugar, nuestra esperanza está en los cielos, allí donde estás tú, Señor, sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Nuestra esperanza es estar contigo, Señor, adorándote por la eternidad. Señor, que ese sea nuestro motivo de esperar, nuestro motivo de confiar, nuestro motivo de alegrarnos en medio de este estiramiento, en medio de las pruebas y de lo que pueda acontecer aquí, Señor. Guárdanos, síguenos guardando y glorifícate en todo momento en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Amén.